Yo le quiero recordar que el bautismo no es una opción, no es algo que usted puede dejarlo como algo que si se puede se hace. El bautismo es un mandamiento. La palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el hecho de que Jesús, sin necesitarlo, se bautizó, Juan le dijo, no te voy a bautizar porque tú debieras bautizarme a mí. Jesús le dijo: vamos a cumplir toda justicia. Toda persona que ha conocido a Dios de verdad, que tiene la experiencia de la salvación, va a querer bautizarse. Todo aquel que no se interesa por bautizarse, yo le digo que todavía no sabe muy bien en lo que está. Porque el bautismo es parte fundamental en la vida cristiana. No hay uno que haya sido exonerado a menos que se muera antes de bautizarse, porque el ladrón en la cruz no necesitó el bautismo. El ladrón en la cruz no lo necesitó. Amén. Dice Aridio: pastor, ¿qué puede pasar en una persona que dice quiero morir y estar con mi Dios en el cielo que vivir en esta tierra pecaminosa? Bueno, el apóstol Pablo dijo algo parecido en Filipenses 1:21. Él dijo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Lo que yo creo, Aridio, que no debe un verdadero creyente es querer morir para salir de su prueba. Porque entonces le va a pasar como a Elías, que se metió a la cueva deseando morirse para no enfrentarse a su situación. Está claro que la muerte para el creyente, según Pablo, significa que va a estar con el Señor, definitivamente. Pero no estoy de acuerdo que un creyente esté deseando la muerte. No creo que desear la muerte sea de un cristiano. Yo soy de los que digo que si tengo que morir o Cristo viene, muy bien. Pero el estar en esta vida también es muy importante. El apóstol Pablo dijo que si lo ponen a elegir, no sabe qué va a hacer porque quiere estar aquí también. El querer salir de aquí por desesperación no es lo correcto. Estamos aquí con un propósito y hay que cumplirlo. Dice Apolinar: ¿es válido el bautismo que le hacen a los niños pequeños? Bueno, hermano Apolinar, la palabra bautismo significa en el griego inmersión. Y cualquiera que analiza la palabra inmersión se dará cuenta que significa sumergir totalmente a alguien en el agua. El bautismo que hace la Iglesia Católica, número uno, que se lo hace a niños, ya por ahí estamos mal, porque la Biblia no registra bautismo de niños. El único bautismo que aparece en la Biblia es para adultos. Juan el Bautista no estaba bautizando niños en el Jordán. Estaba bautizando personas adultas. Venían las prostitutas, venían los publicanos, venían los pecadores. Lo que los judíos hacían era presentar los niños al Señor a los 8 días. A Cristo lo presentaron a los 8 días y fue bautizado a los 30. O sea que el bautizar a un niño es antibíblico. Es antibíblico. Y además también la fórmula como lo hacen. La forma, porque lo bautizan por aspersión. Aspersión significa que le echan un poquito de agua en la cabeza. Entonces, si el bautismo es símbolo de muerte, si el bautismo simboliza un entierro,
Eso es lo que es el bautismo. Dice Romanos 6, somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si el bautismo es un símbolo de muerte, de entierro, hay que sumergirlo totalmente, porque a ningún muerto lo dejan con los brazos afuera. A ningún muerto lo entierran con la cabeza afuera. A ningún muerto lo entierran enterrando solo una parte. Lo entierran totalmente. Entonces la palabra bautismo significa inmersión, totalmente sumergido en las aguas. Y no puede ser para niños, porque si lo que nosotros tenemos como regla de fe y conducta es la Biblia, y en la Biblia no encontramos un solo bautismo para niños, entonces, ¿de dónde sacaron eso? Bueno, la Iglesia Católica, que no se lleva de la Biblia, sino de la tradición, ya le estuvimos hablando de eso. La autoridad de la Iglesia Católica no es la Biblia, es la tradición. Entonces ellos, por la tradición, bautizan a los niños. Seguimos con las preguntas, con las respuestas. Están lentos los hermanos. Le envié ese celular para que manden cualquier nota de voz si es que a usted se le dificulta escribir. Y está disponible para cualquier pregunta. Otra cosa, hermano, en cuanto al bautismo, y es que hay gente que dicen que debe ser de una vez cuando alguien se convierte. Y para eso utilizan la palabra que al eunuco lo bautizaron de una vez. Pero el que conoce la historia de la iglesia sabe que el bautismo se usaba de una manera inmediata para los que aceptaban a Cristo en la primera parte de la era apostólica. Pero después que pasó el primer siglo, tuvieron que surgieron lo que se llamó las escuelas de catecúmeno. Un catecúmeno significa un nuevo creyente. Cuando la palabra del Señor comenzó a llegar a las naciones, gente que no conocía la ley judía, no conocía nada de la palabra, al aceptar a Cristo había que instruirlo. Y es lógico, ¿verdad? Porque una gente que sale hoy de beber ron y fumar droga y se convierte, no es verdad que al otro día ya ese hombre está en condición de que se integre totalmente a la obra del Señor. Él necesita un tiempo de discipulado para que él en verdad demuestre que quiere seguir al Señor. ¿Cuánta gente que aceptan a Cristo y lo hacen con mucha emoción, pero después uno no lo ve más? En el celular que le envié, no me escriban, es para nota de voz. El que quiere escribir tiene que hacerlo en la transmisión. El celular que le envié es para nota de voz. Así es que deben mandarme nota de voz, no me escriban, sino mándenme nota de voz al otro número, al número alterno que tengo aquí. Dice Adela que el internet le hizo la guerra. Es que usted tenga un campo, hermana Adela, no es lo mismo aquí que allá. Es posible que por ahí son antenas que a veces la señal se le va. La hermana Adela creo que está en la zona de Asua para allá, o no sé si está aquí. Si está en el interior es posible que por eso tenga la señal con algunos inconvenientes. Vamos a oír la primera intervención o pregunta del hermano Manuel. Yo le escribía, pastor, que si una persona llega a la iglesia y se quiere bautizar sin ser doctrinado, ¿se puede? Cuando vayan a mandar la nota de voz, tienen que bajar entonces la transmisión para que no les salga en la nota de voz. No sé si los hermanos la escucharon. Yo le escribía, pastor, que
Yo le escribía, pastor, que si una persona... Pero no sé si la escucharon, me confirman los hermanos si la escucharon la nota de voz. El que vaya a mandar una nota de voz tiene que bajar la transmisión de su celular para que no le salga también en la nota de voz. Bueno, lo que Manuel está preguntando es que si una persona puede bautizarse sin coger la doctrina. Bueno, en la explicación que le estaba dando Manuel, los gentiles al recibir la palabra de Dios, que no tienen conocimiento de lo que es Biblia, necesitan un tiempo para ser doctrinados. Porque hay cantidad de gente que viene a la iglesia y acepta al Señor, pero cuando usted le explica lo que es el evangelio, deciden devolverse. Jesucristo dijo que el que lo sigue a él debe analizarlo, porque le puede parecer al que construye una casa y no lo calcula y por mitad y se le queda por mitad y luego se burlan de él. Entonces los judíos que aceptaban a Cristo solo le faltaba eso, porque los judíos creían ya en todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Al aceptar a Cristo ya eso era lo que le faltaba. Lo aceptaban y se bautizaban. Pero para eso hay que conocer la historia de la iglesia, porque no todo terminó con el último apóstol que fue Juan en el año 90. Después del año 90 siguió la iglesia. Y entonces hay que saber cómo la iglesia se manejó después que se escribió el último capítulo, que fue Apocalipsis. Y eso está en la historia, lo que la iglesia hizo en el siglo primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, eso está en la historia. Y después del siglo primero la iglesia comenzó a usar las escuelas de catecúmenos, que significaba un tiempo para enseñar a los nuevos creyentes en cuanto a la fe, al nuevo camino que estaban siguiendo. Por eso yo no estoy de acuerdo. Lo que tampoco estoy de acuerdo es en ponerle tiempo a un nuevo creyente. No, que para bautizarte tiene que durar un año. No, yo no creo en el tiempo, yo creo en el aprovechamiento. Yo creo que hay gente que se convierte y rápidamente, en pocos meses, madura, asimila bien la palabra, da un cambio total. Yo puedo presentarle hermanos que he bautizado, que se convirtieron y al mes ya estaban totalmente transformados, que parecían cristianos de más tiempo. Porque no todo el mundo coge el evangelio de la misma manera. Hay quien viene al evangelio y de una vez quiere dejarlo todo. Y comienza ayunando y comienza orando. Hay otros que vienen al evangelio pero están luchando con debilidades. Algunos vienen de la droga, no la han podido dejar. Están en la iglesia pero todavía tienen la lucha con la droga. Todavía tienen la lucha con la fornicación. Todavía tienen la lucha con los juegos. Hay gente que están en la iglesia y juegan en la banca. ¿Ustedes sabían eso? Hay gente en la iglesia y todavía fuman. Esa gente están en un proceso de santificación y nosotros lo que hacemos es orar y darle la palabra hasta que el Señor le liberte, ¿verdad? Pero no se puede bautizar en esa condición. Además, recuerden que después que usted se bautiza, viene la Santa Cena. Y en la Santa Cena ahí hay unos versículos peligrosos, porque ahí dice que el que la toma indignamente es culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, por eso creo que hay que ser prudente y la gente debe tomarse su tiempo para coger la doctrina. Ahora, si es que alguien no puede coger la doctrina porque ese día no puede, yo siempre le digo a los nuevos creyentes, si es que usted no puede ir a la doctrina, entonces vaya al estudio de los martes. Y ahora le estamos agregando este jueves,
porque yo este día, con la ayuda del Señor, lo voy a dedicar para responder inquietudes. Yo sé que ustedes quizá hoy no estaban tan preparados, pero yo quiero que usted en la semana, cualquier inquietud de la Biblia, usted la vaya anotando. Usted la vaya anotando, y si usted quiere hasta me la puede enviar en la semana. Oigan bien, hermanos, cualquier pregunta de la Biblia, no importa el tema, cualquier tema que usted quiera saber, en la semana usted me puede escribir a este número que yo le mandé hoy. Óigalo bien, a este que le mandé hoy, porque no le voy a responder de una vez, le voy a responder hoy. Entonces, a este número que le envié hoy, usted puede mandar en la semana cualquier pregunta, porque aquí le vamos a responder. O sea, que el nuevo creyente, y por eso yo quiero que ustedes, los que se han ganado almas, le digan y le enseñen cómo entrar los jueves a este tiempo. Porque el pastor está para responderle, orientarle. Es importante que guarden este número que les di, porque las preguntas las van a mandar a ese número. Yo la estaré analizando en la semana cada vez que me sobre tiempo, pero le estaré respondiendo el jueves a las 9 de la noche. Dice Apolinar, el bautismo de agua es por decisión propia, exacto. Pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, es por decisión del Espíritu Santo. Ya ese es otro tema que también podemos responder preguntas. O sea que si usted tiene una pregunta con respecto al Espíritu Santo, también usted puede formularla y nosotros le vamos a responder. En el libro de los Hechos habla que un eunuco le dio... Vamos a escuchar a Manuel ahora. En el libro de los Hechos habla que en el libro de los Hechos habla que un eunuco le dijo que le impedía ser bautizado si ahí había agua. Explíqueme esa parte. El eunuco era un hombre temeroso de Dios. Lo primero, era un hombre que leía la Torá, Manuel. El eunuco era un apasionado por las Escrituras. Ese pasaje al que te refieres, la palabra dice que ese eunuco estaba sentado en su carruaje, leyendo, ¿sabe a quién? Al profeta Isaías. Cuando vio a Felipe, le preguntó, ¿de quién está hablando él? Isaías, ustedes saben que Isaías 53 se le conoce como el quinto evangelio, porque Isaías 53 habla clarito de Cristo. Cuando él le hizo esa pregunta, Felipe le explicó lo que significaba Isaías 53. Pero se lo explicó también, y era lo que a él le faltaba porque él conocía muy bien todo lo que era la ley, porque la leía mucho. Pero esta partecita no la sabía, que era lo de Cristo. Cuando Felipe le explica que Isaías 53 se refería a Cristo, entonces Felipe le dice que la única forma de salvación es Jesucristo. Lo entendió también que él mismo, fíjense como dice Apolinar aquí, que es una decisión del individuo, él mismo le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque Felipe le dijo, la fórmula es la siguiente, tiene que aceptar a Cristo, que es el hombre del que habló Isaías 53. Y después que tú lo aceptes, entonces tú tienes que ser bautizado. Por eso fue que le dijo, pero aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice, Felipe lo bautizó. Recuerden, no niego esa parte. Todo el que se convirtió en la primera etapa de la iglesia, año 30 al 35 y año 35 al 50. En el año 30 al 35 la iglesia dirigida por Pedro y Pablo, los apóstoles. Del 35 al 50 lo que se conoció como la expansión de la iglesia con Felipe en Samaria. Del 50 al 68 lo que se conoció como la iglesia entre los gentiles. En todo ese tiempo
el bautismo se estaba realizando inmediatamente, la gente aceptaba a Cristo, porque la mayoría tenían conocimiento. Aun cuando Pablo iba a esas naciones, a esas provincias, a los que Pablo le predicaba eran a judíos que vivían ahí, que ya conocían la palabra. Pero cuando el evangelio comenzó a llegar a Roma y a otros lugares, se establecieron, ustedes lo pueden buscar hasta en YouTube si quieren, en cualquier información de las redes, cuando se iniciaron las escuelas de catecúmenos. La iglesia tuvo que acudir a las escuelas de catecúmenos, que era preparando a los nuevos creyentes para que conocieran bien lo que era la vida cristiana. Amén. Pueden seguir preguntando, mis hermanos. Yo sigo hablando, ustedes pueden preguntar. Para mí esto tiene sentido si ustedes aportan. Si ustedes preguntan, si ustedes muestran interés. Si usted está en este estudio, no esté mirando televisión. Eso no sirve así. Si usted está en este estudio, está mirando televisión, deje uno de los dos. Porque eso no sirve. O si usted está en este estudio y oyendo notas de voz que le están enviando, suelte eso también, porque a esto hay que concentrarse, hay que dedicarle tiempo. Todo lo de Dios requiere que usted le dedique tiempo. Ahí es que está el aprovechamiento. Por eso usted ve gente que crece tanto en el evangelio, porque lo de Dios lo coge en serio. Lo de Dios lo coge en serio. Gloria al Señor. Un comentario que ahorita chequeé aquí, no hable de él. Dice María, mi hijo ha dado un cambio grande. Bernelli, creo que se refiere María, a Bernelli. Sí, a Bernelli lo vamos a bautizar. Lo vamos a bautizar. Me gustaría que él esté aquí los jueves también. No sé si está con usted, María, pero me gustaría que él esté también recibiendo estos estudios y que pueda preguntar sobre cualquier inquietud que tenga. Estamos orando por Bernelli también para que el Señor se encargue de su salud, así como de todos los hermanos que están ahora mismo afectados de salud. Todo lo que hemos hablado está alrededor de lo que es el bautismo. No hemos recibido preguntas de las otras dos partes que tienen que ver con la muerte y con la venida de Cristo. Pero si tenemos que quedarnos ahí, solamente nos quedamos. Siempre le digo cuando vamos al bautismo, siempre lo repito, para que la gente no crea. Hay muchas personas en un error que creen que cuando se bauticen, al salir del agua, ya el agua dice, yo voy a dejar los pecados en el agua. Después que yo salga del agua, ya yo soy nuevo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Gloria a Dios. Eso no es verdad, que con usted entra al agua ya se le van a quedar allá los pecados. Esa agua no tiene ningún poder. Eso solamente es un símbolo. Hace un tiempo que una persona que se estaba adoctrinando con nosotros, en uno de los bautismos que pasaron, él me dijo, pastor, usted no me va a llevar a dar un chapuzón ahora. Yo le dije, mi hermano, el bautizarse no es un chapuzón. Ahí me di cuenta que no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que era el bautismo. Dice Adela, mi esposo no se bautizó, no le afecta para su salvación. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, la de Adela, muy importante. Se refiere a Virgilio, no se bautizó. Nosotros lo queríamos bautizar. De hecho, él iba con nosotros en el último bautismo, pero su estado de salud no se lo permitió. Recuerden que si algo caracteriza a Dios entre tantas cosas es que es un Dios justo. Es un Dios justo y la justicia de Él no le va a permitir que un inocente pague. Entonces, el que no se bautice porque no pudo hacerlo,
Por ejemplo, el ladrón en la cruz no se bautizó. Y él murió y no se bautizó y está en el cielo. Así es que si una persona en el proceso de preparación muere, yo estoy seguro que esa persona, eso no le va a afectar para la salvación, porque lo más importante lo hizo él, que rindió su vida a Cristo. Y si él tenía el interés de hacerlo, porque hay gente que, miren, a lo que yo no le garantizo la salvación es aquel que sin tener ningún inconveniente no tiene interés. Yo lo que creo que una persona que no tenga interés de bautizarse es porque no ha entendido bien el evangelio. Otros no se quieren bautizar, es que no quieren, ellos pueden hacerlo pero no quieren. Ahí sí yo le digo que están jugando con su salvación. Ahora, si alguien queriendo no puede, eso es otra cosa. Así que el hermano Virgilio, Adela, yo soy testigo de que él se quería bautizar y el día que, la noche antes, yo la llamé a usted para que estuvieran listos para el otro día y usted me dijo que él no podía porque estaba muy afectado de salud. En ese caso yo le garantizo que su interés por bautizarse, ya eso en sí, con su condición, ya eso era un bautismo en fe, porque él no estaba negándose a bautizarse, su salud no se lo permitió bajar a las aguas. Dice Esther Pastor, soy a Fraile, estoy viendo, me manda saludos, por favor. Esto, bueno, Dios te bendiga. Lo que queremos aquí es participación, preguntas. Dice aquí Ángel LD, hermano pastor, hábleme un poco del bautismo de Juan. Sí, ahora mismo, el bautismo de Juan. Bueno, vamos a atender primero el bautismo de Juan. Dice Ángel L. ¿De dónde nos habla Ángel? Me gustaría. A ver si hay algunos nombres que son hermanos de nosotros y yo no me doy cuenta. Parece que Ángel es uno de nuestros seguidores. Pero que le hable de bautismo de Juan. Bueno, el bautismo de Juan vino a prepararle el camino al Señor. Cuando llegó Juan, habían pasado como 400 años sin profeta, sin profecía. El pueblo estaba en un descuido generalizado. Y cuando apareció Juan, vino a prepararle el camino. Decía, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor y enderecen su senda. Y Juan bautizaba en el Jordán. La gente iba al Jordán a bautizarse porque era un bautismo de arrepentimiento. De hecho, cuando nosotros bautizamos en las aguas, estamos bautizando con el bautismo de Juan, que es el bautismo donde somos sumergidos en las aguas. Ese es el bautismo de Juan. Sumergido en las aguas. Después de morir Cristo, entonces ya esa responsabilidad le pasó a sus seguidores, los apóstoles primero, y a partir de ahí la iglesia tiene esa responsabilidad de bautizar a quienes primero aceptan a Cristo. Jesucristo le dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, a partir de ahí, la combinación creer y bautizarse es la fórmula que dejó el Señor para los que le quieren seguir. Dice Apolinar, uno dice que el bautismo en el nombre de Jesús y otro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dé su opinión sobre esto. Apolinar, la fórmula del bautismo la dejó Cristo.
Él dijo bien claro: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos que aceptaron a Cristo con la predicación de los apóstoles, especialmente de Pablo, en algunos pasajes dice, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es que solamente le faltaba a Jesús, porque ya creían en el Padre y ya creían en el Espíritu Santo. Pero lo que Cristo dejó bien claro es, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguna pregunta se me pasa, excúsenme, porque puede pasarse. Constantemente estoy mirando y trato de hacer un esfuerzo por responderlas todas. Dice la pastora, habla un poco del bautismo en el Espíritu Santo. Ese es muy amplio ese tema. Dice Ángel que él es de Villamella. Lo que quiere estar más claro de dónde viene el bautismo de Juan. Es que el bautismo de Juan fue a lo que Dios lo mandó. A lo que Dios lo mandó. Recuerden que cuando Juan dijo, yo no los conocía, hablando de Cristo, yo no lo conocía, pero el que me envió me dijo, el que me envió a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas que desciende la paloma cuando tú lo bautices, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ahí Juan está diciendo bien claro que Dios, que lo llamó desde antes de llegar al vientre de la madre, porque a Elizabeth el ángel Gabriel le dijo que iba a dejar de ser estéril y que tendría un hijo llamado Juan. El papá no lo creyó, Zacarías, siendo sacerdote, y se quedó mudo y no habló hasta los 9 meses. Y ese niño Juan era un profeta que Dios le hablaba y Dios lo mandó a bautizar. O sea, el bautismo de Juan fue establecido por el mismo Dios. Dios lo mandó a bautizar a una generación que estaba perdida. Oye, cómo le llamaba a Juan, generación perversa. ¿Quién lo mandó a huir de la ira venidera? Eso era lo que no se querían bautizar y decían, nosotros no lo necesitamos porque somos descendientes de Abraham. Y Juan le decía, Dios puede levantarle hijo a Abraham aún de una piedra. O sea que el bautismo de Juan, y oigan esto, cuando los fariseos querían acusar a Cristo y diciéndole que les respondiera preguntas difíciles, Cristo le dijo, también yo le voy a hacer una a ustedes. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y dice que los fariseos dijeron entre sí, si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear porque tienen a Juan por profeta. Y si decimos que es de Dios, nos vas a decir que por qué no creímos. Así es que lo que les respondieron fue, no sabemos. Quiere decir que el mismo Cristo hablando demostró que el bautismo de Juan vino de Dios. Así es que Dios te bendiga, hermano Ángel desde Villamella. Gracias por estar atento a nuestro tiempo. Dice Aridio de la Cruz, creo que si alguien se convierte y no quiere bautizarse, es porque no se ha convertido de corazón. Es posible. Es posible. Hay personas que me dicen, pastor, es que yo no estoy preparado. Yo no estoy preparada. Yo te lo digo porque yo acepté al Señor y para mí esperar el bautismo era más deseado que cualquier otra cosa. Yo no veía el día. Era algo tremendo. Yo contaba los días cuando se anunciaba, ya va a ser en tal fecha. Yo esperaba eso con pasión.
Entonces yo no entiendo cómo alguien que conoció al Señor y no le interesa bautizarse. Lo que yo creo es que no tiene todavía un encuentro con Dios. Y si lo tiene, hay algo que no quiere dejar. Porque hay gente que quiere seguir al Señor como lo seguían algunos de lejos. Cristo tenía unos seguidores que venían de lejos, los seguían a distancia. Pero pidámosle al Señor que nosotros no seamos seguidores a distancia. Pastor, hay cristianos que son bautizados en agua y el mismo día en el Espíritu Santo. Sí, porque eso es posible. No, yo voy más lejos, María. En la casa de Cornelio se convirtieron los amigos de Cornelio y los empleados. Y Pedro predicando, por mitad de mensaje, el Espíritu Santo cayó. Ustedes han visto esos cultos cuando uno está predicando y tiene que detenerse porque la unción de Dios se manifiesta. Pues Pedro predicando en Hechos capítulo 10 dice que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre la audiencia y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esos fueron bautizados en el Espíritu antes de ser bautizado en agua. Y cuando Pedro terminó de predicar, que toda esa gente aceptó a Cristo, Pedro dijo: ¿y puede alguno impedirle el agua a esto que el Espíritu Santo lo ha bautizado? En verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y si el Espíritu Santo lo bautizó, ¿quién soy yo para ahora no bautizarlo en las aguas? Quiere decir, María, que el bautismo en el Espíritu Santo lo puede recibir una persona primero que el bautismo en agua, pero ese lo da Dios. Dice que lo da Él a quien Él quiere. Hay que desearlo, hay que pedirlo, pero ese lo da Dios. Recuerden que le dijo Pedro le dijo al mago: tu dinero perezca contigo, que piensa que el don de Dios se compra. Porque él quería que Pedro le diera eso. Eso no lo damos los hombres. Los hombres podemos llevarte a las aguas y hasta equivocarnos y bautizarte sin estar preparado. El Espíritu Santo no, eso lo da Dios a quien Él quiere, pero nosotros tenemos que pedirlo. Así es, María, que puede ser que alguien puede ser bautizado en el Espíritu sin estar bautizado en las aguas. Dice Carmen, hay personas que temen bautizarse ya que lo ven más como un compromiso a lo que realmente es nacer de nuevo. Y el miedo a fallar o a sentirse merecedor, pasan años atados a esos pensamientos. Bueno, mira, se dice, Carmen, Constantino, el emperador que universalizó el cristianismo, aquel funesto edicto de tolerancia del año 315 de Constantino, que fue el que obligó a todo el mundo a ser cristiano, de tal manera que la convirtió en la religión oficial del imperio y había que ser cristiano por la fuerza y mataba al que no lo quería hacer. A cantidad de brujos lo mandó a quemar. Constantino lo que era un político. Y cuando él entendió bien el bautismo, lo que significaba, dice la historia que lo postergó hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque él entendía que si se bautizaba ya tenía una responsabilidad grande y no podía hacer las barbaridades que hacía. Ese error que cometió Constantino lo puede estar cometiendo muchas personas. ¿Cuál? No, a mí no me dicen nada porque aún está fallando y cuando le dicen algo es que yo no soy bautizado todavía. Entonces no se quieren bautizar para tener licencia, para que no les reclamen por las cosas que hace porque no está bautizado. Y eso es un error. ¿Saben por qué? Porque el que no esté bautizado no te exonera para que tú estés haciendo lo malo. Porque nosotros tenemos que no hacer lo malo por temor a Dios.
Y como decía Carmen, usted no debe tenerle temor al bautismo de que porque tiene cosas que usted cree que no va a poder dejar. Usted no va a dejar nada por su fuerza, es Dios que lo va a ayudar. Si usted tiene el corazón seguro de que usted vino a Cristo y se va a quedar y entendió el Evangelio, tiene debilidades, esas debilidades las pone en la mano del Señor y Dios le va a ayudar. Ahora, para bautizarse tiene que haberla dejado, eso sí, porque el bautismo es para personas que están arrepentidas. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Quiere decir que el bautismo es para gente que ya están arrepentidos. De no estar arrepentido, entonces no tiene sentido bautizarse. Y usted me preguntará, ¿pero qué es estar arrepentido? Cuando usted busca la definición de la palabra arrepentimiento, eso significa dolor profundo por haber pecado. Mientras una persona no siente dolor por el pecado que cometió, todavía no está arrepentido. Cuando Pedro le dijo a la multitud, ustedes mataron al autor de la vida y pidieron soltar un homicida. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo? Varones, ¿y qué haremos entonces? Arrepentido, le dolió saber que ellos fueron los que dijeron, crucifíquenle a Cristo. Y Pedro le dijo, arrepentido y bautícese. Y ellos ese día se arrepintieron 3,000. Arrepentimiento es que ya usted, cuando recuerda lo que hacía, como digo yo, y dicen en mi campo, a usted le da tiriquito. Una persona arrepentida de verdad no saborea el pasado. Hay gente que están en el evangelio y le encanta hablar si es un hombre. Yo tenía 3 mujeres, 4 mujeres, y hablan de todo lo que hacían malo, como disfrutándolo, diciendo el tipo de hombre que eran. Cuando hay un arrepentimiento de verdad, usted, cuando piensa en lo que hacía, como dice el apóstol Pablo, mejor usted se avergüenza al pensar que usted hacía esas cosas. Dice Marta, yo sé que me convertí, quiero bautizarme hasta en sueño. Marta, usted todavía no se ha bautizado, Marta. Pensé que ya se había bautizado. Marta estuvo cogiendo, creo, la doctrina con, no sé si ella. No, la estoy confundiendo con la otra hermana, no. Pero Marta, ¿qué tiempo usted tiene en el evangelio? Si lo puede responder por aquí. Dice aquí Paulino, la primera vez no me quise bautizar porque no quería dejar la novia. Ya ese es otro tema. Si usted viene al evangelio con su novia, yo recuerdo en la iglesia Príncipe de Paz, llegaron los novios, Josefina Almonte y Félix. Josefina Paulino y Félix Almonte llegaron novios a la iglesia y se doctrinaron en la iglesia y se casaron en la iglesia y luego fueron pastores en la misión. Si usted viene al evangelio y tiene su novia, lo que debe tratar es de ganársela y los dos entonces consagrarse. Ahora ahí ya ese es un tema que tiene que tratarse de otra manera, porque hay personas que vienen al evangelio y tienen una novia, pero esa novia a veces es de una vida un poquito promiscua, una mujer que ande posiblemente que contigo iba a lugares muy pecaminosos, y esa novia ahora quiere seguir yendo ahí, pero tú estás en la iglesia. Ahí hay que analizar bien el asunto. Ahí hay que tomar una decisión, porque se le va a hacer muy difícil llevar la vida cristiana así. Dice Ángel, muchas gracias, pastor. Estuvo buena la respuesta con la comparación de la pregunta de Cristo, que si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Así es, Ángel, el bautismo de Juan vino de Dios y cumplió su propósito hasta que terminó. A partir de ahí vino Cristo y él mismo lo dijo, yo bautizo en agua, pero
detrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y recuerden que cuando Pablo fue a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que encontró a Apolo allá, que era un predicador, que era un poco frío, no conocía nada del Espíritu Santo, pero era de Dios. Cuando Pablo llegó, le preguntó a los hermanos de la iglesia, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces le preguntó Pablo, ¿y ustedes con qué fueron bautizados? Y dijeron ellos, en el bautismo de Juan. O sea que el bautismo de Juan se instituyó como la fórmula de arrepentimiento. Entonces le dijo Pablo, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero ahora ustedes tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. Y Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. O sea que también Pablo le llamó al bautismo de Juan, lo reconoció como el bautismo que Dios envió. Dice Adela, eso quisiera la gente que se vende para no coger lucha. Dice que la pastora no quieren tener compromiso. Ya yo le hablé de Constantino, postergó el bautismo hasta la hora de su muerte casi, para no estar comprometido. Yo diría para no llevar un evangelio serio. Hay gente que no se quiere bautizar para seguir en un evangelio con un pie adentro y otro afuera. La Biblia dice, a lo tibio lo vomitará Dios. Cristian Rodríguez, hermano, compartamos esto con nuestros amigos. Sí, Cristian me habló de eso el domingo y es muy importante, mis hermanos, que ustedes compartan, no coman solo. No solamente este estudio, los cultos de la iglesia, compártanlo. Hay hermanos que viven compartiendo muchísimos disparates de las redes y los cultos de su iglesia, los estudios de su iglesia no los comparten. Digo, yo creo que no son ninguno de los míos, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que comparten hasta Alofoque y comparten la casa de Alofoque y comparten cualquier disparate que sale en las redes, pero no comparten lo que le va a dar vida a la gente. Dice Lice, nada se deja de la noche a la mañana. Eso es al paso. Hay que tener cuidado, Lice, también con eso de al paso. Yo estoy de acuerdo que la santificación es progresiva, pero tampoco podemos acomodarnos a que las cosas le pase el tiempo y el tiempo y el tiempo y usted en el mismo lugar. Inmediatamente, yo le he enseñado que inmediatamente usted se da cuenta que la palabra de Dios a través de una enseñanza o un mensaje le está diciendo algo que usted tiene que dejar. Usted tiene que comenzar a trabajar con eso. Usted no se puede recostar a que algún día Dios me lo quita. No, es usted que tiene que dejarlo. Dice María Martínez, yo duré un semestre cogiendo doctrina y no podía dejar la fuma. Sí, yo fui que doctriné a María Martínez, yo sé de eso. Ella tenía un vicio de fumar y el mismo Señor se lo quitó. Dice Doris Silvestre, eso hará un orgullo de pecado. Sí, Doris, hay cantidad de gente que hasta en los púlpitos se gozan en hablar de lo que hacían. Y Pablo dice, cosas de las cuales deben avergonzarse. Esto no quiere decir que usted no diga predicando de algún testimonio de donde Dios lo sacó, eso está bien. Pero no hacer con morbo, decirle a la gente, quién yo era, tú no sabes quién era yo, mira, si usted lo está disfrutando, no hay verdadero arrepentimiento. Exactamente, Adela, hay mucho que para ellos es un gozo hablar del pasado. Dice Dori, uno se puede casar con un hombre que no es cristiano. Mire, Doris, la palabra enseña, 1 Corintios 7:14, si no me equivoco. Y cuando la palabra habla, ya lo que nosotros podamos decir está sobrando. Si yo le digo otra cosa, la palabra dice ahí, no se unan en yugo desigual con los incrédulos.
no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Está diciendo, un cristiano no debe buscar una persona que no sea cristiana. Ahora bien, si alguien vino al evangelio y ya estaba casado o ya tenía una pareja, quizás no casado por la ley, pero tenía una pareja, lo correcto es que con esa pareja legalice su matrimonio. Pero un cristiano, y a todo el que yo he visto que ha hecho eso, quizá ocurran algunos casos, algunos fenómenos, pero todos los casos que he visto hasta ahora en estos 40 años de cristianos que han salido a buscar sus esposas y sus esposos al mundo con la idea de que ellos lo van a arreglar, siempre lo que he visto hasta ahora es que hay un fracaso, lágrima de sangre, dolor, porque cuando usted no hace la cosa como dice la palabra, las consecuencias van a ser muy dolorosas. Repito, si alguien llegó al evangelio y tiene un marido, si es una mujer que no es cristiano, Pablo dice, si tú tienes marido que no sea creyente y él consiente en vivir contigo, no lo abandone. Lo que debe hacer, dice Pablo, es ganártelo con tu conducta y luego estará en una unión igual. Pero no lo abandones si él consiente en vivir contigo. Pero si no está comprometido, si está en la iglesia, si Dios te llamó, ¿cómo vas a salir a buscar una prueba así? Si yo muchas veces he dicho que hay que orar por las hermanas, óiganlo bien, esto es muy serio. Hay que orar por las hermanas que tienen esposos inconversos. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que las hermanas pasan con esos hombres sin temor a Dios. No es fácil. No es fácil. Entonces, si es tan difícil, ya alguien que está en la iglesia, que tiene la libertad, la oportunidad de elegir, ¿cómo vaya a elegir uno que no es de la fe? Lo más seguro es que no le vaya bien. Esa es la respuesta de Doris Silvestre. Eso es lo que me gusta, mis hermanos, que ustedes pregunten. Que ustedes pregunten. Para los que no son de mi iglesia, que yo les mandé al grupo este número de WhatsApp, yo les voy a dar el número al cual pueden enviar sus preguntas en la semana. Es el 809-371-8424. Usted puede mandar sus preguntas ahí, a ese WhatsApp, que entonces el jueves a las 9 de la noche usted se conecta y ahí le estaremos dando respuesta. Repito, 809-371-8424. Ese teléfono, ese número yo no lo atiendo en la semana, solamente en estos días. Este no es mi número oficial, solo lo tengo ahí para esos fines. Esto se va a quedar en la grabación, así es que la gente que no son de mi iglesia, que ya tienen, se lo envía al grupo, anótelo y ahí usted me va a formular su pregunta y le estaré contestando en este tiempo que vamos a estar toda la semana. Vamos a ver cuáles más quedan. Yo creo que ya el tiempo se fue. Déjenme ver si hay otra pregunta. Dice Marta, solo hay que pedirle al Señor y Él liberta. Esa se refiere a cuando alguien tiene cosas que no ha podido dejar. Que dice que hay que hacerlo al paso. Dice Aridio, esperamos el avance del hermano. Así es. Con Dios todo se puede. Bueno, no, yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno, aquí tenemos a Aridio. Dice Doris, a mí se me casó un hijo cristiano con una. Que Dios lo ayude y ya que se casó lo que hay es apoyarle, Doris, y orar. La oración tiene poder. Ore, porque ya después que ocurren las cosas, lo que hay entonces es apoyarle. Todo hay que hacerlo antes de que ocurra. Si ocurrió hay que apoyarle y mantenerse cubriéndole.
Dice Martía, tiene 45 años de casada y me convertí primero que mi esposo y es muy difícil, pero logré que Dios lo tocara. Así es María, así es, ganarse al esposo con su conducta primero. Dice Merari, pastor, Marta le dijo que tiene 3 años y aún no se ha bautizado. Ah, bueno, 3 años. No sé si es que Marta tiene alguna relación que no se ha podido casar o algo así. Yo tengo hermanas en la iglesia que todavía no han podido casarse y nosotros estamos pidiéndole al Señor que resuelvan eso. Hay personas que tienen muchos años porque el marido le niega el matrimonio. El marido le niega el matrimonio. Si a mí me está escuchando algún hombre que le está haciendo la vida imposible a su mujer, yo le pido que piense en lo serio de esto. Que su mujer no se pueda bautizar porque usted le niegue el matrimonio. Esa mujer que lo está dando todo para usted, que se está sacrificando por usted, que le ha dedicado a veces hasta 15 y 20 años. Hay hombres que me dicen con 15 años con una mujer que todavía no están seguros. ¿Y cómo es posible que usted que ya ha estado guayando la yuca a esa mujer con usted y que usted ahora diga que todavía no está seguro si se casa? Si algún hombre me está escuchando, yo le pido que piense en esto. Que una mujer no se pueda bautizar porque usted no le dé el matrimonio. Nosotros ni siquiera le hablamos de esas bodas que envuelven grandes gastos. Yo digo que usted va al juez civil y se casó. Ya usted está legal. Ya usted está legal. Yo no les exijo a los hermanos que hagan velo y corona, que un desfile, una gastadera de dinero. El que lo pueda hacer, que lo haga. Pero yo creo que con usted ir al juez civil y ponerse en orden delante de las autoridades, usted ahí ya se está casando. Hay cantidad de gente, no, que yo me quiero casar, pero que la cosa está cara. Usted lo que tiene que buscar es el dinero de allá del juez. Ahora, si usted puede hacer algo, usted lo hace. Pero yo trato de que la gente entienda que no se puede complicar tanto la vida. Lo importante es estar bien con el Señor. Marta se ríe. Bueno, Marta, estaremos orando por usted. No sé cuál es la condición realmente de por qué no se ha podido bautizar. Pero la llevaremos en oración. Cuando viene a vernos, ella siempre está en todos los cultos. La veo conectada. Que Dios la bendiga porque ella siempre nos sigue. En cualquier momento nos testificará entonces de que se pudo casar. Sería un paso muy importante. Bueno, pues Dios me le bendiga a todos. Hoy nada más tuve nota de voz del hermano Manuel, pero estuvieron muy activos en el chat. Así es que estuvieron muy activos. Me gustó mucho su participación, no solamente de los hermanos de nuestra iglesia, sino que también de otras iglesias han estado con nosotros participando. Recuerden, cualquier inquietud en la semana que les surja, ya ustedes tienen ese número ahí y la pueden enviar a tiempo, que en ese celular no se me borran los mensajes de ustedes. O sea que ustedes la mandan con tiempo y yo estaré tomando nota para responderle el jueves. Vamos a hacer de esta hora un toque de queda. Vamos a hacer un toque de queda de los jueves a las 9. Pregúntale al pastor. Yo en mi agenda voy a hacer todo lo posible para no ocupar este jueves, para estarles respondiendo a ustedes. Dice Carmen, recuerdo que mi esposo decía que ni loco se casaba. Yo, doctrinándome y queriéndome bautizar, el Señor obró y me dio la victoria a los 7 meses de convertirme. Así yo recuerdo porque yo fui que estuve ahí y los casé a Carmen y a Noel. Y recuerdo, él nunca, yo creo que nunca había ido a la iglesia. Yo lo vi ese día, me parece, a Noel. Y él fue a casarse con Carmen. Y Carmen ha sido una bendición en la obra del Señor. Ella pudo vencer. Hay que orar, hay que decirle al Señor que obre. Amén, Doris. Dios me le bendiga mucho. Pues Dios le bendiga a todos mis hermanos.
Le agradezco mucho el que ustedes me acompañen, porque si ustedes están motivados, eso a mí me da fuerza. Después que terminemos, esto le seguirá llegando a muchas personas. Corran la voz, corran la voz. Hay muchas personas que me conocen en la calle, me hablan y quizá no les sea tan fácil a veces pararse a preguntarme algo. Pues ahí tienen la oportunidad. Ahí tienen toda una semana para enviarme su pregunta al WhatsApp que le di. Y yo también tengo toda una semana para ir analizándola y poder responderle por aquí los jueves a las 9.